Buenas, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Pedro Julio Osorio, estudiante de Ingeniería de Sistemas. En esta ocasión, con la materia de computación gráfica, vamos a hacer una práctica de los gráficos básicos en Java. Eh, para ello se requiere un desarrollador. En mi caso uso el IDE de Eclipse. La versión con la que cuento es una versión 2020 09 4.17. Hay una versión más actualizada, la cual descargamos desde el navegador, simplemente dando el navegador, por ejemplo aquí buscamos Eclipse. La última que vamos a encontrar aquí en Eclipse Download. La última versión vamos a encontrar este Eclipse, le damos Download. Luego Download, aquí lo que vamos a dar desde un servidor de Uruguay y luego se realiza todo el proceso de instalación. Al igual hay que instalar unos plugins en el, en el, con el ID para que Java se relacione bien. Sin más, te vamos a hablar sobre el programa. El programa básicamente es basado en la guía en la que nos piden realizar un video que explique el código que se utilizó para crear las figuras básicas que ya están dadas por una plantilla, solicitadas. Esto está largo, ahí está el código. Esta es el hentai. Otra figura es este oso, una abeja. Y por último la primera, que es la de líneas. Entonces vamos a empezar nuestro código. El código realmente lo estructuré eh, con creé 4 clases. Dentro del paquete default creé 4 clases: la clase círculo óvalo, la clase figuras nuevas que corresponde a los polígonos, y la clase línea color, y la clase rastro hentai. Y esta clase general fue una clase que creé como ventana principal para selección del para crear un JFrame, donde insertaré un JPanel que va a contener cada gráfico para poderlo ir abriendo uno a uno. Entonces primero vamos a verlo de manera general cómo funciona. Le damos clic en actuar y aquí se abre este frame. Se llama práctica 2 computación gráfica. Entonces está 3 botones: línea, circuito, hélice, polígonos y rostro hentai. Entonces aquí escojo uno, pues ahí abre el rostro hentai. El círculo abre, pues ahí está mi nombre, está la figura, están los polígonos, el polígono 1 y el rostro hentai, que pues la tiene bastante detalle. Pues nos dieron otras opciones, yo intenté hacerlo lo mejor que pude, creo que logré un buen trabajo y pues esto fue lo que se logró. Esto tiene muchísimo detalle para realizar, pero se hizo la práctica de todas las líneas. Sin más, vamos a explicar el código. Entonces tenemos un código principal, tenemos un código principal tarea que contiene el main, que contiene el método main, el cual va a incluir todas las tareas del diseño que he creado como ventana principal. Entonces, como ventana principal se creó un frame, se le agregó un botón, se le dio un nombre y unas características. Cuando yo voy al botón line, por ejemplo, como ya está dentro del método main, pues simplemente me manda a donde debo insertar la parte de código. Entonces, dentro de ese botón, para todos es igual. Entonces voy a tratar de explicarlo en este solo. Entonces se llama el método frame, se instancia, se crea una
una instancia, para una nueva, por decirlo así, como un nuevo nombre que se crea para utilizar este método de JFrame. Entonces, eso lo hace que él adquiera todas las funciones de JFrame. Entonces, está aquí JFrame, le doy un set default close operation. En esto hay algo importante. Aquí, por ejemplo, escribí dispose on close. Él tiene tres opciones. Aquí puedo cerrar, o sea, puedo escribir que cuando la ventana cierre, cuando se abra el frame, pues la ventana, yo le doy clic en la parte superior y cierra, pero cerraría todo el sistema. Entonces, con esta opción dispose on close, solamente cierra la ventana que está vigente. Esto también se puede hacer por código o se puede hacer en las propiedades de la misma clase. Luego adhiero una línea line the color, también la instancia. Entonces, mire que lo que yo le decía, yo creé primero la de línea, entonces la de línea, la clase se llama línea de color y la estancio y ya la llamo PR1. Entonces, ya con ella quiero todo lo que pueda hacer con línea de color. Entonces PR1 inicialmente hago que el fondo sea de color white y luego le agrego al contenido el panel que se llama PR1, porque recuerden que esto es el gráfico, la clase. En la clase ya se creó un panel, la clase se creó como un panel, ya lo explico. Entonces, lo que hago yo es decirle al frame que le ingrese el panel, que lo incruste. Le doy unas medidas para que quede determinado tamaño y a lo último lo hago visible. Eso es lo que hace cuando yo hago clic en el botón, en cualquiera de los botones. Entonces, para el uno serán las líneas, para el otro es la figura de curvas y para el otro el de la figura de hentai y para el otro de la figura de los. Entonces, sin más, esto en Eclipse, como cuando uno crea un frame, que entre otras cosas se crea en el paquete que usted quiera. Aquí puede crear un paquete y el frame. Entonces usted por acá dice en la opción otros y por acá tiene que estar instalado esta opción, este plugin Window Builder, que es el que contiene estas librerías Swing Designer, y ella la contiene el frame, el JPanel, entonces, para que esté instalado, porque normalmente cuando se instala la versión que le mostraba al principio no está. Entonces hay que ir a instalar esto. Eso también se consigue en Array y se instala. Los plugins se instalan por aquí, dice help, aquí donde dice install new software, le da la dirección y él viene y la trae y la monta. Por ejemplo, el administrador aquí está Windows Builder y hay una cantidad. Ok, listo, seguimos nuestro programa. Entonces me voy primero a la clase de líneas. Vamos rápidamente que el tiempo nos. Entonces, por ejemplo, la clase de líneas es esta. Entonces creamos la clase de línea. Entonces importamos unas librerías. Aquí se puede escribir Java AW, como está repetido. Estas son las librerías que me permiten la gráfica, la AW y la Swing. Aquí la hice una a una, pero usted, para que no llame a todos, puede escribir simplemente una sola línea y escribe AW punto asterisco. En el caso mío las voy haciendo uno a una, ya que el programa lo voy haciendo uno a uno. Una vez creada la clase, que también se creó aquí por default, new, entonces class, él me va a abrir la clase, me va a pedir el nombre y ya simplemente enter y sigo y me manda a esta ventana, una ventana limpiecita, con el solo nombre, con el nombre que yo le di. En el caso mío se llamó public class, línea de color, y le di una propiedad, le di que estuviera las propiedades del JPanel. Como le decía yo a usted, lo que hice fue que creé el panel y después se lo ingresé al frame. Entonces, inicialmente voy a crear un método, creé un método que bueno, esta es una designación que me pide el programa para darle un número, realmente no es necesario, yo se la di. Entonces creo un método público, paint, lo invoco y le digo graphics G. Esta letra puede cambiar
pero el método es este, método Paint Graphics. Luego hago por decirlo, el método superior y le digo para que lo ejecute. Entonces se llama Paint G. Siempre la letra es lo que puede cambiar. Ya con eso ya empiezo a usar las librerías de gráfica. Ya aquí ya empieza a usar nuestra librería. Entonces, por ejemplo, aquí iniciamos con Graphic 2D para crear el gráfico 2D y lo llamé Y2. Graphic 2Y. Esto es una línea que hay que colocar por obligación para que trabaje, para poder llamar e instanciar la librería 2D. Entonces, para no llamarla Graphic siempre, sino que siempre la vamos a llamar Y2. Entonces, empezamos. Entonces, inicialmente se ajustó el color, se colocó en negro. Luego se le dio el grosor del color. En este caso tomamos 5.0, la F de float, de que el dato es float. Y empezamos a dibujar nuestras líneas. Como le decía, el primer ejercicio es de línea. Entonces, ¿cómo se hacía? Pues la sentencia es la siguiente: el line 2D 1 igual new line 2D double. El tipo de dato es doble para las coordenadas. Entonces aquí está la coordenada del primer punto, son los dos pasos, como dice aquí, x1, y1, x2, y2. Entonces el primer punto es lo de estos dos primeros, donde yo quiero que quede la línea. El segundo es los dos restantes. Luego creo la sentencia draw de diagramar. Como ya line 2D la había llamado 1, pues la dibujo. Y así voy dándole nombre a todas las líneas, dándoles nombre, y luego las con variables, y las voy dibujando una a una en la posición que yo quiera. Entonces al final aquí hay una serie de líneas bastante extensas en las que la práctica pues era de líneas. Ahí se construyó la figura con meras líneas, ¿no? Entonces pues, vamos a correrla nuevamente. Aquí me está diciendo que hice algún cambio, pues yo le doy al que sí, ok, y vamos a hacer la línea. Entonces al final todo este código repetitivo representa cada punto una línea. Entonces de línea a línea hay un punto dentro del cuadro. Y el tamaño del cuadro, recuerden que lo di allá en el programa principal. Vamos al segundo, al de círculos y óvalos. Círculos y óvalos. Bueno, cada ventana se va abriendo aquí. Cada que yo doy compilar acá, se nos debe abrir una ventana si hay un cambio. Aquí abajo se nos abre una ventana que se llama consola, que es la que me indica si hay algún error o no. En el caso, como esto ya está hecho. Entonces dice Java lo mismo, dice una importación. Aquí están todas las librerías. También lo hice uno a uno. Como les decía, podía hacer, aquí hay una librería extra, que además de la AWT están las librerías Swing para el manejo del panel y otras acciones que necesito. Entonces creé la clase pública que llamaba círculo óvalos, y le dio una extensión de JPanel para poder crear un panel y sobre ella dibujar. Entonces ya esto les expliqué, es un código que se genera para asegurar ahí el nombre de la clase, que no se confunda. Public Void Paint Graphic G, y una superclase que se va a llamar Paint G. Recuerde que yo puedo cambiar la Y, yo puedo escribirle M, N, porque en ambos lados le escribí Y. Pero entonces, como cada vez voy a buscar una sola clase, pues no voy a tener problema de que se vayan a entrelazar una con la otra. Por eso tiene el mismo nombre. Luego instancio para poder trabajar con las propiedades de la librería gráfica, y la llamo E2, y empiezo a trabajar con las funciones a partir de E2. O sea, ya quiero todas las funciones de Graphic 2D, ¿sí? Porque acá esa es la idea. Entonces la primera, lo mismo, de un color. Voy a dibujar voy a dibujar el óvalo principal. La abeja realmente yo la estructuré dibujando primero el óvalo más grande, luego encima pegué las caras de los otros colores,
de los otros colores y fui poniendo capas para obtener el resultado final. Entonces aquí lo mismo que en la otra, heredé esta función setColor, ajusta gráfico de TT al color que uno elija. El setColor hay varias formas, ¿no? O sea, por ejemplo aquí está en color y esos son los colores que él tiene ahí por default, pero dependiendo en ocasiones tú vas a querer un rosa más clarito, vas a querer un rosa más oscuro, con mucho brillo, menos brillo. Entonces hay otra función extra, voy a permitirme aquí escribirla. Por ejemplo, color, escribes punto, perdón. Por ejemplo, acá tú puedes escribir acá, cuando vas a escribir E2 punto setColor. Entonces fíjese que setColor tiene varios. Puede ser color solo, o puede ser setComponent, setPaint, tiene varias funciones, entonces tú escoges. Entonces ahí tú realizas y seleccionas el color que desees. Más adelante hay una práctica en la que hice el uso de cómo cambiar los colores más por tonos. Luego ajusto el ancho del lápiz, que es lo que tanto grueso quiero, y voy a empezar a hacer la primera curva. Entonces la librería se llama Cubicurve 2D. Creo una nueva, entonces creo una nueva que la llamo C, ¿sí? La estancio como C para poder usar las librerías de Cubicurve 2D, para no tener que escribir todo el tiempo Cubicurve 2D. Entonces la estancio, y con eso ya el método queda, invoco el método, lo estancio, y ahí ya queda con las propiedades C. C ya puede dibujar. Entonces C, y le creo una, aquí por ejemplo aquí la creé directamente, ¿no? Float, y le di unas coordenadas. Entonces cuando yo creo Cubicurve hay varias curvas. Hay una curva cuadrada, hay la curva cúbica. La curva cúbica es porque requiere, mire las coordenadas que tiene: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coordenadas, porque ellas son como dos curvas en una, ¿no? Una dirección, otra en otra. Si logra alinear, si alinea este valor, los dos primeros representan la posición del primer punto entre la X y la Y los dos últimos representan el valor del segundo punto entre X y Y. Y estos del centro, los dos primeros hacen referencia hacia donde quiere que la curva tome forma. Entonces aquí vemos que 90 menos 25, y en este lado 320 menos 25. Luego la figuro, y me va a presentar la figura en el panel. Luego ajusté otra color azul. Estoy haciendo estas cubicurves, las creé para crear las orejitas de la abeja. Creé dos, ¿no? Las orejitas de la abeja, por eso está en negro, porque es el orillo. Y luego ajusté el color y lo llené toda la curva, o sea, toda la figura que armé la llené de color azul. Lo mismo hice con la otra orejita. Entonces le encontré las coordenadas basado en los cuadros que estaba. Por ejemplo, importante la cuadriculación de la figura para poder hacer más rápido, ya que con una hoja abierta pues lo hace más complicado para uno estar corriendo punto a punto, que fue una de las situaciones que me presentó con la última figura. Y diagramo la segunda oreja. Creo una tercera curva para otras posiciones, color azul. Aquí ya esta es la parte ¿por qué hay cuatro cubicurves? Porque resulta que yo requería de que el fondo fuera azul,
pero cuando yo hago el fondo azul, solamente, los orillos no me quedan en negro porque le estoy diciendo que la llene de azul. Entonces, ¿qué se hace? Pues se hace otra figura con las mismas coordenadas. Como ustedes ven, tiene los mismos números que la primera y la segunda. Esta tiene los mismos números que esta y esta tiene los mismos números que esta, para que una vez rellenada pues la monte encima y los bordes quedan así, y así me queda un detalle bonito, digámoslo así. Luego creé el lápiz. En el lápiz pues había un uso de líneas y un uso de curvas. Aquí usé una función muy importante. Usé el color pink para dibujar, por ejemplo, el borrador, y coloqué esta función que se llama, este método empecé a usar, que se llama General Path. Lo llamé Go para agregar sus funciones. Y entonces en lo que hago es que inicialmente oriento el puntero. Entonces, en el caso lo coloqué en el punto 200, 204, y a partir de ahí lo que yo le pida realizar pues lo va llevando a la dirección que yo quiera. Entonces yo le hice hacer una curva cuadrada. Cuando digo cuadrada me refiero a que es cuadrática. Entonces la mandé desde el punto 200, porque esta es una curva. Entonces desde a dónde quiero que se dé. Entonces pues desde este punto, porque si yo le escribo aquí un número diferente, pues él coge y manda una línea directa a donde arranca. Entonces no, yo quería que la curva, que se parara ahí y empezara a hacer la curva. Luego al final de esa curva le hiciera otra partiendo de ahí. Mire que donde terminé empiezo la siguiente curva, y así yo tengo las dos curvas que deseo tener. En este caso la pinté de rosa y la llené, y luego ajusté el color en negro y volví y lo coloqué, porque una cosa es llenarlo, vuelvo y repito, y otra vez, por eso llamé a Go y dibujé Go, porque Go fue la que llamé yo. Entonces la dibujó como Go llega y genera la figura que yo había armado aquí. Entonces por esta función que se llama General Path. Fíjense que aquí se cierra el General Path. Entonces si yo lo abrí aquí, pues lo cerré acá. ¿Sí? Ok. Cuando él encuentra esto, ya dice que lo que está aquí adentro es lo que va a dibujar como una sola figura. Y voy a mostrarles esta opción que es muy, muy importante para el manejo de diferentes curvas. Curvas, usted puede usar líneas, curvas. Hay que usar las que permite, ¿no? O sea, el General Path tiene curva cúbica y curva cuadrática, línea. Y usted las usa. Aquí en Eclipse es así. En los otros IDE pues no sé, no lo he manejado, porque es que esto lo manejo yo desde el semestre pasado, y entonces mi práctica es aquí. Dots C-Color, después hago General Path. Miren que aquí ya cojo una curva, pero aquí ya lo llamo, ya voy a llamar esta figura, la voy a llamar Y1, por eso esta la opción General Path, la llamo Y1 y empiezo a utilizar su función. Entonces primero me posiciono, le hago una curva. Entonces digamos que este es el borrador, así como dice el borrador. Entonces, y este es como este es la otra parte y le hice una línea, mire, una curva donde se unió, luego le uní una línea, la primera línea la mandé en el punto 460 a 290, donde terminó esta curva, aquí, 290 200. Yo mandé de ahí a este punto, 460 a 290, luego al punto 540, o sea, si fijan, si lo notan, estas son las X, me fui extendiendo hacia la derecha, y luego me regresé, más. Y la Y, ¿qué comportamiento hubo? Pues me posicioné en 290, me reduje, o sea que lo que traté aquí de hacer fue como un triángulo, luego se retrasó hacia atrás otra vez, pero bajando las X y la Y. Entonces lo que quiere decir es que trató de formar
una línea oblicua hacia la izquierda, ¿no? Listo, cierro, le doy color black y la dibujo. La punta del lápiz también obedece, lo hice a través de un General Pad, requirió líneas, no requirió muchas curvas. Lo llené y lo formé. Aquí donde quiero mostrarles la otra opción de Set Color. Miren la función que le decía, Set Color, Color Jet. Entonces cuando yo escribo Jet me da esta opción, este formato, HCB Color. Entonces, ay, fue madre. Con este formato, yo dice, creo colores de objetos basados en los valores especificados por el modelo HCB. Entonces me tocó en internet buscar cómo es el código de color HCB para obtener el color clarito del lápiz, porque como les decía, si lo dejo punto, color punto, solamente me da la opción de colores básicos aquí. Entonces para poder crear un tono donde le quite el brillo, solamente pues usa esta opción. Entonces aquí dice, la primera representa el componente, la saturación del color, y el segundo el brillo. Entonces recuerden que como un televisor, o sea, los colores tienen un número, entonces usted va a la tabla, busca el número del color y lo que hace es que lo esclarece o lo oscurece. Lo esclarece, lo oscurece o lo pone clarito, le da tonos. Esa es una manera. La otra, ahí también tiene el otro formato del HBR, creo que es que llama, y también lo permite hacer. Luego creo General Pad y empiezo a hacer otra figura con líneas, lo cierro, termino. Al final hago un elipse. Aquí hago una figura con curvas que se requiere, que es, por aquí describo el nombre. Entonces al final escribo el nombre en el lápiz, el nombre mío. Le doy la dirección, entonces vamos a verlo funcionando. Este video está saliendo muy largo porque entonces aquí está el nombre mío. Entonces le decía, primero creé la hélice grande de color amarillo, luego encima creé esta figura que fue la que creé con General Pad, y hice esta otra figura General Pad y se la pegué, y esta la hice con la función curva que le decía, le di azul y encima pegué la línea con la misma coordenadas para que mantenga la forma. Lo mismo sucedió con los ojitos. Primero, por eso está este ojo pisando este, yo no creé una curva, sino que creé un solo ojo achatado con su centro, pero hay que tener precaución de que primero se dibuje este para que este dé la impresión de que está encima. Lo mismo sucedió con el lápiz. Entonces el lápiz lo hice al final, pero en el camino me di cuenta que me está quedando encima, entonces me tocó figurarlo atrás. Este es lo que le decía el borrador, y por eso allá tiene una doble curva, esta curva que se forma acá y esta otra curva que se forma acá. En la guía pues piden otra curva aquí, pero se hace igualito a esta curva aquí. La figura del lápiz, entonces aquí tenía un tono y se le aclaró con la función que les mostré allá. Y la punta, pues esto es una serie de líneas que se unen ahí nomás, eso es lo que interpretó. Cierro acá y fíjense que cierro, pero no se cierra el panel principal. Vamos a hablar de polígono rápidamente. El polígono es, utilicé esta función muchísimo para poder hacer un solo polígono. Aquí no hay una función para crear un polígono directamente, no. Entonces aquí con esa función de la que estábamos hablando ahorita, me perdió. General Pad, o sea, algo así como dirección general. General Pad, con esa hacemos la figuras nuevas, así se llamó. Entonces fue fácil, lo mismo, importé la librería y generé un gráfico, llamé la librería Graphic 2D, instancié el método y trabajé con sus funciones y creé la figura. El oso realmente tenía polígonos, pero yo lo que hice fue polígonos con General Pad. Empezó a armar los polígonos con las coordenadas y al final lo tuve, cada uno representa uno de los polígonos, los llené y en estos sí los pinté, ¿no? Una práctica ahí. Como les dije en la primera, pues
la práctica era de líneas y así lo expresé. Además de que el tiempo es corto para uno, esto me pareció bastante extenso. Por último, el del rostro hentai fue un esfuerzo grande, este fue el que más me demoré, pero lo que muestro espero sirva para aprender por lo menos. La misma creé una clase que se llama rostro hentai, le di una extensión JPanel. Luego, bueno, aquí hay una falla que no tenía que estar. Esto se dio porque en el camino hice un movimiento, pero esto se puede borrar. Public no afecta en nada la función de lo que estamos haciendo. Public Void Paint Graphic lo mismo. G, una superclase que se llama Paint G. Recuerden lo que les dije, la G pueden cambiarle el nombre, MNT. Aquí estoy estanciando ya cuando ya creo la superclase, estoy estanciando este método, Graphics 2D. Y lo estoy estanciando como G2 para poderlo usar. Si no, como les digo, debería estar usando Graphics 2D escrito aquí en cada uno. Esa no es la idea. Lo mismo, creé aparte de un color, lo primero fue la cara. Aquí sería pues por la figura original, habría que hacer aquí muy importante lo que le decía ya del cambio de los colores, pero realmente creo que la práctica con esto es lo que yo presento. Entonces, Z-Stroke New Basic Stroke, entonces 3.if, o sea 3 puntos, y creo una elixir. Voy a crear una elixir. La elixir tiene en la elixir que hay, la elixir pues va a representar el mismo círculo, porque las dos primeras representan la posición donde quiero que se inicie la coordenada, y las dos últimas el ancho y el alto. Entonces si yo quiero una más achatada, pues deberá ser menor el número de la derecha, y la quiero más achatada debe ser el de la izquierda, y más angosta pues el de la derecha. La lleno y le escribo, eso fue lo primero que hice, o sea, yo hice una capa de un óvalo, luego le creé una cara triangular. Yo me basé mucho como la dibujan en los cursos de pintura para poderla dibujar, porque a simple vista era complicado dibujar toda la línea a ojo, entonces me tocó entender qué tenía que hacer para poder avanzar. Entonces lo que hice fue eso, creé una elixir y encima de ella creé un general path de una figura que tiene una forma como triangular, cuadrada, piramidal más o menos, y se la plasmé encima, y a ambas le puse el mismo color, y por eso el fondo, el aspecto de rosado una sola vez. Quiere decir que eso son dos partes, ¿no? Básicamente es eso. Aquí las líneas de expresión son líneas pequeñas que se ponen en la cara, entonces hay que, como les decía, es bueno cuadricular la figura para poder proporcionarla. Uno de los inconvenientes más fuertes que tuve fue ese, acomodarme a las coordenadas, porque tocó mucho ensayo y error. A cada línea pues tiene un nombre para poder estanciar, la línea 2D, P2, P33, cada una es una línea diferente. Por acá abajo están curvas que se necesitaron para crear el pelo o para crear los ojos. Mire, los ojos, por ejemplo, aquí lo mismo, se seleccionó el color, se le dio un grosor, se hizo la elixir o círculo. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4, o sea, lo mismo, superpuse una sobre otra para obtener el efecto de alargado de los ojos de los hentai. Luego le agregué líneas para las expresiones de los ojos, tal como estaban en la guía, pues lo más cercano a la guía. Yo no soy el mejor en esto, pero definitivamente fue fascinante intentarlo. Stroke New Basset. Luego lo mismo,
realicé curvas y curvas para el pelo, para darle forma. La boca pues es una curva cúbica solita. Esto es una función del Graphic 2D. Entonces Cubicurve la instancié y creé la expresión de la boca. Estos son el pelo está aquí, esto rosado, son las orejas, Quadricurve, esto podría llamarse las orejas, yo no las llamé, pero aquí las voy a escribir aquí orejas, a ver, orejas. Recuerden chicos que para meter letras aquí toca slash, asterisco, el nombre y asterisco slash. No se puede solamente la línea porque le genera error en Eclipse. Aquí el pelo, entonces aquí es una serie de curvas y líneas para poner el pelo. Primero, como el pelo tiene ciertas curvas y tenía bastante complicidad, lo lógico sería usar un General Pad que pudiera unirlas a todas, pues se requería mucho tiempo. Entonces yo cogí de a dos haciendo como hojas para que diera forma y luego le pegué las líneas encima para darle la forma del pelo. Básicamente es eso, el código es muy repetitivo, pero las funciones principales, estas son puras líneas y líneas de expresión. Entonces vamos a ponerlo a funcionar la figura hentai. Fíjense que hice un cambio, me muestra esto, le doy OK y le doy el rostro hentai y ahí está. Entonces le decía las expresiones, las líneas curvas, la boca que es cúbica, el pelo fueron capas, pegaron capa tras capa, tras capa, tras capa, tras capa. Le pegué a las que se podían para que no se viera la capa. Por ejemplo, si yo ponía esta capa aquí sola, pues me iba a marcar una línea completa. Entonces la puse debajo y le monté 2 o 3. Y cuando yo le figuraba el borde, pues simplemente se ve el borde para marcarlo. Y a las últimas, pues habrá que hacerle la línea, las 2 líneas para marcarle los bordes si se viera. Y todas estas son líneas de expresión. Aquí podía incluirse más líneas, más líneas. Más líneas. Los ojos son agrandados, las orejas, darle expresión aquí bueno, esto ha sido todo por esta explicación chicos y espero que el video haya servido. Muchas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima.